Buenas noches, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente en una transmisión más de las charlas doctrinales. Esta vez con un tema también muy interesante y que pues ha levantado el clamor en las redes sociales. Vamos a tratar el tema de la interpretación de los sueños. En esta ocasión contamos con nuestro hermano Rogelio Atricio. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios nos encontramos una vez más aquí para platicar un poquito y aprender lo que dice la palabra de Dios de este tema que ha resultado interesante. A nosotros nos ha parecido muy interesante. Esperemos poder aprender algo juntos, hermanos, y que sea una gran bendición para todos. Que Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente aquí. Qué bueno que nos están acompañando y pues ya saben, mándenos sus likes, ¿verdad? Y cualquier duda que tengan en el desarrollo del tema, también pueden mandarnos sus preguntas. Dios les bendiga, hermanos. Los saludo a todos ustedes con la paz de Dios. Gracias por acompañarnos en esta noche. Es un tema pues muy interesante. Espero que podamos ser claros, que podamos responder las dudas que haya. Les invitamos a que le den like a este video, a esta transmisión, que nos ayuden a compartir la transmisión, porque esto nos ayuda mucho a nosotros en la página. Y bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga. Un saludo para todos. Por este lado ya se presentaron mi hermana Sarita y mi hermano Alex también. De este lado tenemos a mi hermano Ricardo Vázquez, mi hermano Aarón, mi hermana Gladys. Que Dios les bendiga. Y como ya acaban de comentar, pues el tema es acerca de los sueños, en donde seguramente más de uno tendrá preguntas de dónde provienen los sueños, serán de Dios, pueden ser del enemigo quizá, no lo sabemos, pero afortunadamente contamos con personalidades aquí que les van a contestar todas sus preguntas. Por favor, mándenoslas. Hermanos, Dios les bendiga. Una vez más aquí, en este caso participando en los coloquios, vamos a hablar de la interpretación de los sueños y esperemos que sea de edificación tanto espiritual como en lo personal, ya que pues a veces tenemos las dudas de que si los sueños pueden ser buenos, malos, o si las pesadillas pueden ser también interpretadas como sueños. Dios les bendiga, hermanos, es un gusto estar con todos ustedes y pues como siempre el propósito, la intención es aprender y el poder disfrutar juntos de temas que nos aportan, que nos enseñan, que nos instruyen, y yo creo que esa es la intención en esta noche. Dios les bendiga, es un gusto saludarles. Bien, vamos a iniciar con algunos conocimientos básicos que se han hecho, que se han investigado acerca de el dormir, del soñar, que pues es una actividad humana en la cual pues pasamos la tercera parte de nuestra vida, de acuerdo con los estudios que se han hecho, 4 o 5 horas cada 24 horas son las que debemos de dormir, por lo menos, ese sería lo mínimo, pero lo recomendable y lo ideal serían 8 y 15 minutos de tiempo, 8 horas con 15 minutos más o menos, lo que se calcula que tengamos que estar durmiendo. Eso sería lo ideal, ¿no? Más de 8 horas diarias, hasta ahí. Pero hay instituciones que están organizadas, se han dedicado a estudiar los sueños, pues le ponen a la gente una cámara mientras están durmiendo, les hacen un electroencefalograma, toman todos sus datos de la persona mientras está durmiendo, y han hecho muchos descubrimientos que ahora nos hacen entender cómo ocurre el dormir, ¿no? Cómo van pasando 4 fases. Hablan de 4 fases en las que una persona poco a poco va entrando a un sueño profundo. Más o menos se lleva alrededor de 90 minutos pasar por esas 4 fases hasta que finalmente entra en lo que se conoce como el sueño MOR. Las siglas del sueño MOR, que es o REM, como lo dicen en inglés, sueño MOR, que es cuando la persona está dormida, pero ocurre un fenómeno curioso. La gente mueve sus ojos rápidamente, está moviendo sus ojos tan rápido
que es cuando la persona ya está profundamente dormida, ya está soñando. Ese es el momento en el que ocurre el sueño. Después hay otras, ese dura un tiempecito, puede ser 20 minutos, media hora, y después cambia, regresan otra vez a la fase 3, a la fase 2. Algunos pueden incluso despertar, acomodarse la sábana al cobertor y volver otra vez a entrar en las fases 1, 2, 3, hasta que vuelven a entrar en el sueño profundo, cuando sus ojos empiezan a mover rapidísimo, y es entonces cuando empiezan a soñar nuevamente. Eso ocurre durante toda la noche, alrededor de unas 3 o 4 ocasiones, 5, dependiendo de la persona, van pasando ese tipo de fases, que es lo que el cuerpo necesita para ir descansando, porque en realidad pues dormimos para poder estar despiertos. Cuando uno duerme bien, cuando uno duerme profundamente, cuando uno descansa, dice, no, ahora sí descansé, y despierta uno alerta, nuestro reloj automáticamente nos despierta, tenemos una especie de reloj interno que nos despierta casi siempre a la misma hora, y ya podemos realizar nuestras actividades diarias. Pero si no dormimos bien, si no tenemos un sueño reparador, si no descansamos, todo el día nos las pasamos adormilados, estamos bostezando, no podemos concentrarnos. Y bueno, hay personas a las que se les ha interrumpido el sueño y llegan a ponerse irritables, llegan a ponerse incluso a tener actitudes psicóticas. Es decir, que empiezan algunos hasta ver visiones porque se les ha interrumpido su sueño. Los investigadores nunca han llegado al extremo, pero están seguros de que si se interrumpe totalmente el sueño durante suficiente tiempo, la persona muere. La persona moriría, porque es algo que necesitamos dormir forzosamente nuestras 8 horas diarias de sueño, de un sueño reparador, y ya entonces podemos tener una vida tranquila y podemos realizar nuestras actividades diarias. Eso son lo que se sabe acerca de los aspectos fisiológicos del sueño, ¿no? Cómo ocurre en nuestro cuerpo lo que es el dormir. Y justo cuando ocurre, le digo, estamos en el sueño más profundo, es cuando empezamos a soñar. Y ahí es donde llegamos al tema que estamos tratando ahorita, que es exactamente lo de la interpretación de los sueños. Porque cuando empezamos a soñar, empezamos a tener sueños, y esos sueños, pues se ha investigado, varias personas han hecho pues un análisis, un estudio acerca de qué significan esos sueños, son importantes, son necesarios. Y bueno, en la Biblia encontramos personajes, ¿verdad? El primero que se menciona en la Biblia con esa situación es Abimelech, que es el primero que se menciona que tiene un sueño donde Dios le advierte que tenga cuidado con Abraham, porque la mujer que tomó es su esposa. Y entonces él se despierta del sueño y pues le devuelve a Abraham le devuelve Sara y le dice, ¿por qué me engañaste? Dijiste que era mi esposa. Yo tuve un sueño y en ese sueño Dios me dijo que era tu esposa, no su hermana, porque eso fue lo que le había dicho a Abraham. Y Sara misma había aceptado que era su hermana, y sí, le dijo, bueno, tampoco te mentí, sí es en parte mi hermana, pero sí es mi esposa. Entonces ese es el primer evento donde en un sueño a una persona se le revela algo que no lo sabía en la realidad, no pudo haberlo sabido de otra forma más que por ese sueño donde Dios se le presenta. Hay textos en la Biblia que hablan de que el sueño pues es algo, de una forma en como Dios le habla al hombre. Job 33, 14 al 16 dice, sin embargo, en 1 o 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Eso es lo que dice la Escritura, de que Dios sí es capaz de hablarle a la gente a través de los sueños, y por eso es donde llegamos a este asunto, ¿verdad? Que, pues, ¿cómo podemos entender? Hay sueños que son muy crípticos, muy simbólicos. Despertamos y sabemos que significan algo, pero no sabemos qué quieren decir, ¿no? Entonces, hermano Eri, podríamos asegurar en esta noche que una de las formas en las que habla Dios es a través de los sueños. En ese pasaje que usted leyó, si no estoy equivocado, de Job,
Dice, sin embargo, en una o en dos maneras, que anotó, dice, habla Dios, pero el hombre no entiende. Entonces podemos aseverar como primer punto, así claro, en estas charlas, que Dios habla a través de los sueños, pero que no todo sueño es un mensaje de Dios. Entonces sí podríamos asegurar eso, que una de las maneras en la que nos habla Dios es a través de los sueños. Sí, eso es lo interesante de los sueños, ¿no? Que estos eventos que han ocurrido, le pasó a José, le pasó a Daniel, le pasaron a varios personajes en la Biblia, y eso nos revela que efectivamente Dios habla a través de sueños, pero no todos los sueños que tenemos. Así podemos despertar con un sueño impresionante que no se nos olvida y decir, ay, tal vez sí quiere decir algo, pero a lo mejor no es nada, ¿verdad? A lo mejor simplemente es cenamos mucho o dormimos profundamente cansados y tuvimos un sueño, ¿no? O algo nos está dando demasiadas vueltas en la cabeza, como que estamos muy preocupados por algo, tenemos ahí un problema con un hijo, alguna situación en la mente, y pasa mucho, yo creo que por la reacción que tuvieron a todos, la mayoría nos ha pasado, que lo soñamos algo que tiene que ver con esa preocupación, pero no quiere decir que sea un mensaje de Dios. Aquí lo importante, no sé si ya lleguemos a esa parte o esté por ahí, pero ¿cómo saberlo? Porque eso es lo crucial, ¿no? Mi hermana Gladys nos va a hacer una pregunta, pero la primera que yo quisiera lanzar, sé que lleva un orden y que en su momento se va a contestar, pero aquí la situación es ¿cómo saberlo? Porque podemos decir, bueno, fue un sueño donde soñé con un dragón y el dragón tenía cola de perro y patas de gallo y todo, pero Daniel también soñó un león comiéndose unas costillas que se paraba más de un lado y que del otro, y bueno, al final de cuentas ese sueño tuvo una interpretación. Quería decir, Dios le estaba mostrando lo mismo que a Nabucodonosor, los imperios que iba a haber a lo largo de la historia, ¿no? Pero mi hermana Gladys quiere hacer una pregunta. Sí, bueno, ahorita que se está tocando el texto de Job y que ya dio la introducción acerca del sueño en la vida del ser humano, ¿no? Pero cuando dice que Dios habla al hombre, tiene que ver solo a quienes están cerca de Dios, que le conocen y oran, o es para cualquier persona el que a través de un sueño Dios le habla. Y quiero pensar que a partir de lo que hablamos tiene que estar como contextualizado también para poder determinar si tiene un significado o solamente fue que cenamos mucho, ¿no? Porque muchas veces sí sucede que son sueños impactantes, y creo que volvemos a lo mismo. El ser humano como tal siempre se interesa por lo desconocido, por lo oculto, lo místico, lo mágico. Entonces de repente lo queremos asociar a algo inmediatamente de nuestra vida, y yo creo que ahí es donde viene esa parte como de equilibrio o medular de cómo interpretar. Pero mi pregunta es, ¿para cualquier persona puede haber un sueño que viene de Dios? Bueno, aquí tenemos que ver un aspecto importante, ¿no? Todos soñamos, absolutamente todos, y todos tenemos problemas, y Dios cuida de todos. Entonces ahí podríamos entender en primer lugar que pues no hay en este caso una situación con personas especiales a las cuales Dios les revela por medio de sueños, y solamente a ellos les habla. O sea, no, tu sueño no vale, yo sí, porque yo soy líder de la iglesia, a mí sí me tiene que hablar Dios por medio de sueños, pero el tuyo no existe eso, ¿no? Porque todas las personas soñamos, todas las personas tenemos problemas, y de todas nos cuida Dios. Hay una cosa que me llama mucho la atención en la Biblia, en el pasaje del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 28, dice: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, dice, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mis palabras verdaderas. Aquí lo que me llama la atención es que dice: el profeta que tuviera un sueño, cuéntelo. Hay una conseja popular que dice que si soñaste algo, cuéntalo, dice, cuéntalo para que no se te cumpla, ¿no? O sea, al menos aquí en la cultura mexicana eso tenemos esa idea, ¿no? He oído mucho eso, lo oía a las mujeres, a mi madre, a varias personas que decían, tuve un sueño muy feo, ay, no quisiera que se cumpliera. Dice, pues entonces cuéntalo para que no se cumpla. Y comenzaban a contar su sueño, ya con eso se conjuraban para que no ocurriera la desgracia que habían soñado, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que Dios dice: cualquier persona que sueñe, cuente lo que soñó.
Y eso sobre todo porque hay un caso de Gedeón. En el caso de Gedeón, cuando Gedeón va a la guerra, Gedeón era una persona que tenía muchos problemas para tomar decisiones. Entonces, para ir a hacer la voluntad de Dios, él pedía señales y pedía esto y pedía lo otro. Bueno, entonces Dios le dice, vete a escondidas, ocúltate, pero vete al campamento de los madianitas y escucha, algo vas a escuchar ahí. Y va Gedeón y se va acercando a las tiendas, y dos personas que están ahí en ese campamento que van a atacar al pueblo de Israel, una dice, oye, tuve un sueño, soñé que un pan de cebada rodaba y le aplastaba todo el campamento. Y el otro le contesta, ese de seguro es Gedeón, él es la espada que viene a destruirnos. Y Gedeón se queda, wow, o sea, como que Dios le habla a través del sueño de una persona que ni siquiera la conoce, ¿no? Pero entonces Gedeón dice, entonces sí, Dios está conmigo. Y ya agarra valor y dice, ahora sí, los ataco porque ya aquel ya hasta lo soñó. Y se levanta Gedeón con más valor, que de por sí yo veo a Gedeón una de las personas que necesitaban mucho para levantarse a hacer algo. Y Dios le da todo, incluso le da el sueño de una persona que se lo cuenta a la otra. Si no se lo hubiera contado, no se hubiera enterado Gedeón de ese sueño. Pero como aquel lo soñó y fue un sueño tan impresionante que se lo cuenta a su amigo, y su amigo le da la interpretación, le dice, ese sueño que tuviste significa que Gedeón va a venir y nos va a destrozar. Y entonces él se queda confiado y dice, ¿ves? Todo el pueblo te tiene miedo, así es que vas a ganar. Entonces aquí vemos que muchas veces cuando nosotros tenemos un sueño y lo contamos, a veces no sabemos por qué tuvimos ese sueño, pero a veces Dios le puede hablar a otra persona a través de ese sueño, o a nosotros mismos. Alguien nos puede decir, ¿sabes qué? Tu sueño yo creo que significa esto, acuérdate que tienes este problema y que estás pensando mucho en esto, yo creo que el sueño significa esto. De alguna forma Dios nos da sabiduría, o Dios nos da un consejo, Dios nos da entendimiento, porque es algo en lo que no tienes control. Un sueño tú no puedes controlarlo. Se ha intentado hacer eso, de controlar los sueños y generar el sueño que tú quieres, pensando antes de dormir mucho en una persona, porque quieres soñar con esa persona y ya vas a soñar. Y no es cierto, no han podido lograrlo eso, porque es muy difícil tener control en los sueños, y eso lo sabemos todos, porque todos hemos soñado y hemos tenido pesadillas de las que queremos salir, y si no podemos hasta que termine el sueño, ¿no? Entonces yo veo aquí algo importante, que Dios, si te va a revelar un mensaje a través de un sueño, si te lo va a revelar, Dios te lo hace llegar, ya sea que lo sueñes tú o que lo sueñe otra persona, independientemente de la persona que somos. ¿Alguien está mal? ¿No? Sí, solamente también complementar lo que dice mi hermano Eri con la pregunta de mi hermana Gladys, que varios personajes de la Biblia que tuvieron sueños de parte de Dios, pues incluso adoraban a dioses paganos. Nabucodonosor, el rey Faraón, el panadero y el copero, que eran compañeros de la cárcel de José, ni siquiera tenía nada que ver con el pueblo hebreo. Sin embargo, ellos sueñan algo que José lo termina interpretando y se termina cumpliendo. O sea, su sueño verdaderamente tenía un significado, ¿no? A uno lo iban a libertar, al otro lo iban a colgar. Entonces, sí, aquí Dios, pues como dice el hermano hace un momento, ¿no? Dios cuida de todos, Dios vela por todos, Dios está encima de todos. Y en este caso, pues el sueño se lo puede dar a cualquier persona. No hay como una limitante, por decirlo de alguna manera, que diga solamente al cristiano, o dentro de la iglesia decir solamente al pastor, porque como él es el encargado de la iglesia, pues Dios le tiene que hablar a él. Tal vez se pueda dar en algunos casos con mayor frecuencia, por decirlo de alguna manera, porque él es el que está al frente, porque a lo mejor no entiende por otros lados, porque ese texto de Job siempre me ha llamado mucho la atención. Dice, de una o de otra manera habla Dios. ¿Qué quiere decir? Que a veces le hablaron de una manera y como no entiende, le habla de otra y ya lo comprende. A veces me habla a mí de una forma, no le entiendo, me habla de otra, no le entiendo, me tiene que hablar de otra, y entonces así pasa. Y frecuentemente pasa con los pastores, ¿no? Cuando nos van a mandar a un lugar, Dios nos avisa. Cuando algo va a suceder, Dios te avisa. Cuando alguna situación, Dios te avisa, y pasa por medio de sueños, ¿no? Hermano Aaron quiere comentar algo. Bueno, dándole seguimiento al tema, en este caso la información, muchas veces nosotros como cristianos, cristianamente hablando,
luego estamos con la preocupación o estamos teniendo esa aflicción en nuestra vida, y a veces, como dice nuestro hermano Ale, Dios nos habla a través de sueños, como que nos tranquiliza que Él está con nosotros. En manera particular, yo puedo decir que muchas veces Dios ha hablado a mi vida en cuestión de sueños, pero también son en los sueños. Yo quería hacer como la pregunta, ¿el subconsciente te puede traicionar como pensando cosas que no? Porque, por ejemplo, tú puedes estar orando mucho, estar en oración, estar en ayuno, y entre tus sueños ya empiezas a sentir que se te sube el muerto, o que ya empiezas a tener más aflicciones del enemigo, en cuestión de que empiezas a soñar que estás con un demonio o algo, que alguien te persigue. Ahora, ¿qué sería lo normal para un ser humano o para un cristiano el tener ese tipo de sueños cuando tú ya estás más en comunión con Dios? Porque sí ha pasado, y yo he escuchado de hermanos que entre más buscamos a Dios o más lo seguimos, como que más luchas tenemos contra el diablo. Y en particular caso, vuelvo a decir, que luego estamos con eso y soñamos otra cosa que nada que ver. Yo me siento tranquilo, digo mi texto, en paz me acostaré, así me voy a dormir, y todo bien, me siento súper tranquilo con esa paz y sé que Dios está conmigo, pero empiezas a soñar así cosas muy feas y de la nada. ¿Qué es lo que pasa en ese aspecto? Bueno, en este asunto que tú acabas de tratar, es algo que han estudiado personajes como Sigmund Freud y Carl Jung, que fueron los que estudiaron mucho eso de los sueños y la interpretación de los sueños. Ellos desarrollaron varias teorías psicológicas, que son las que fundamentan hoy en día la psicología y también apoyan al psicoanálisis, que le llaman. ¿Qué es lo que las personas, todo el mundo sueña, ¿no? Y muchas veces dices tú, yo ni siquiera estoy pensando en eso, y precisamente eso que no quiero pensar, eso es lo que sale en mi sueño, ¿no? Y yo estoy tratando de apartarme de eso, y ¿por qué sueño eso? Entonces, Carl Jung y Sigmund Freud desarrollaron una teoría que se conoce como el subconsciente. Ellos fueron los que usaron esa palabra por primera vez. Que ellos tienen esta teoría de que nosotros, el yo, es tu personalidad consciente, lo que tú eres. Hay otra personalidad tuya que se llama el subconsciente o el hecho, que esa no tiene nada que ver contigo, sino que son tus recuerdos reprimidos, tus deseos reprimidos, todo aquello que no quieres, que no te gusta de ti, tú lo reprimes y queda encerrado en el hecho o en el subconsciente, pero tu cuerpo lo pide, tu ser. Yo lo equiparo en la doctrina cristiana a lo que Pablo decía: el bien que yo quiero, no hago, el mal que no quiero, eso hago. Ahí está hablando del yo y del subconsciente. O sea, el subconsciente es aquello que te hace hacer cosas que tú no querías hacer y terminaste haciéndolas, y dices, bueno, ¿por qué hice esto? Porque ya no lo hice razonando, simplemente actué y me dejé llevar por mis instintos, por mi carnalidad, y terminé haciendo lo que no me gusta. Y eso es lo que muchas veces decía Freud, eso se revela en los sueños. En los sueños todo eso que has reprimido sale a flote y ahí tienen su cabal manifestación, porque sabes que no afecta a tu vida real. En la vida real no pasa nada. Tú puedes tú ves a una persona normal, tranquila, pero no sabes lo que soñó. No sabes si tuvo unas pesadillas, si tuvo unos sueños donde pensaba que iba a perder su trabajo y estaba bien preocupado porque tiene que atender su familia, y ahora soñó que perdió su trabajo, ¿no? Y entonces él se presenta a trabajar normal y dice, bueno, pues fue un sueño, ¿no? Pero es ese temor, dice Freud, ese temor que tú has reprimido y que se manifiesta en los sueños. Entonces, en el caso de una persona que está buscando la santidad, que está peleando contra un demonio interno, contra una forma de ser de su personalidad que no le gusta y que quiere hacerla a un lado, reprimirla, o que Dios le ayude a cambiarla, le cuesta mucho trabajo quitarla, ¿no? Esto se daba mucho también en la época en que, durante la época victoriana, por ejemplo, que los deseos sexuales eran considerados pecado, todo, o sea, si tú querías tener relaciones con tu mujer, aunque fueran casados, no tenías que tener solamente que fueras a tener un hijo.
Si van a tener un hijo, entonces sí está bien que tengas relaciones sexuales con tu esposa, porque vas a tener un hijo. Pero si no, eso es deseo, eso es lujuria, eso es lascivia, y eso hay que quitarlo, apartarlo. Y entonces mucha gente en esa época reprimía esos deseos sexuales y en los sueños soñaban las cosas más terribles y peores y despertaban bien asustados y dicen, ¿qué es esto? Es un demonio que se me apoderó en la noche y me hizo soñar lo que no quiero soñar. Yo quiero vivir santo, yo quiero vivir puro, yo quiero vivir en meditación con Dios, no quiero nada de estas cosas mundanas. Entonces, como lo reprimes, dice Freud, más te aflora, y te aflora en tus sueños, aflora tu subconsciente, y por eso tienes ese tipo de sueños, porque es contra lo que estás luchando, pero solamente es un reflejo de la lucha interna que está teniendo en tu personalidad, ¿no? Son cosas que decía este hombre y se han mantenido. Ha sido tratado por muchos especialistas, algunos han adoptado las ideas. Jung, le digo, Carl Jung todavía las mejoró un poquito más porque él habló del super yo, porque también tienes la otra parte que es el deseo de hacer lo bueno, y él decía, ese es el super yo, esa es la persona que quiere superarse, que quiere estudiar, que quiere lograr, que quiere triunfar. Y también en los sueños se refleja, hay veces en que tú sueñas que triunfas, sueñas que vuelas, sueñas que haces un logro que nadie más y que todo el mundo te lo aplaude, pero despiertas y solamente fue un sueño. También son tus metas, tus anhelos, tus objetivos, tus deseos que afloran en el sueño, y son ese otro tipo de sueños que también revelan parte de tu personalidad. Son tus aspiraciones, tus metas, tus deseos, lo que te cuesta trabajo lograr, pero qué es lo que quisieras conseguir. Son cositas que se aparecen en los sueños y que no los podemos controlar. Y eso es lo que decía mucho Sigmund Freud. Él estudiaba, los sueños tienen símbolos, simbología, hay una simbología. Hablaba de que, por ejemplo, si soñabas con un rey era tu padre, si soñabas con una reina era tu madre, representada en el sueño, ¿no? Y así tenía sus ciertos conceptos simbólicos con los cuales él podía ayudarse para interpretar sueños. Incluso escribió un libro que se llama La interpretación de los sueños. También Carl Jung escribió otro libro parecido, y todo nos habla de eso, que el ser humano siempre ha querido saber qué significa lo que sueña. Vemos el caso de José, estábamos platicando hace un rato del caso de José, ¿no? Cuando José sueña las espigas, dice que estaba su manojo y los manojos de sus hermanos se inclinaban delante de él. De inmediato su hermano le contesta, ¿qué? ¿A poco nos vamos a inclinar nosotros delante de ti? Pues ¿qué? ¿Vas a reinar? ¿Vas a gobernar? Cuando él sueña que el sol y la luna y las estrellas también se le inclinan y se lo cuenta a su padre, también su padre lo interpreta. Aquí lo que me llama la atención es que tanto los hermanos como los padres de José interpretan el sueño y correctamente, porque dice, ¿qué acaso nos vamos a inclinar delante de ti, tu padre, tu madre y yo? Le dice su papá, tu madre y yo nos vamos a inclinar junto con tus hermanos delante de ti. Pues ¿tú quién eres o qué? ¿Por qué sueñas eso, no? Y lo empiezan a regañar. Pero fíjense que desde entonces el pueblo judío sí creía en los sueños, que en los sueños ocurrían ciertas interpretaciones, se podía interpretar el sueño y eran mensajes incluso de cosas futuras que se iban a cumplir. Entonces ahí vemos casos como el mencionado hace ratito a mi hermano Alex, que cuando ya José está en la cárcel, el copero sueña, el que sirve, el panadero también sueña, los dos tienen sueños, y esos sueños que diríamos son vaticinios, son proféticos de lo que les va a pasar tanto al copero como al panadero, y José es capaz de interpretárselos, y después le toca interpretarlo de Faraón, que ya afecta a toda la nación, ¿no? Eso, en el caso del copero y del panadero, pues no les afectaba a ellos, y en todo caso a José, porque José lo que quería era salir ahí, y quiso usar al copero para que interviniera en su favor y lograra que saliera de la cárcel, que en su momento ocurrió. Cuando el copero dice, el faraón tuvo su sueño, y el copero dice, yo conozco a una persona que sabe interpretar sueños porque me las interpretó y se me cumplieron. Entonces eso interviene para que José salga de ahí e interprete un sueño que afecta a toda la nación, más bien a todo el mundo, porque incluso llegó a afectar a naciones ajenas, como el caso de Israel, que terminaron yendo a comprar el grano a Egipto. Entonces vemos cómo Dios, cuando quiere hacer algo, a veces usa los sueños, y a veces pues también cuando es una cuestión personal también puede ocurrir
que Dios por medio de los sueños te está reflejando, pues nada más la lucha que estás teniendo, o es tu propio subconsciente, es nada más tú. No es necesario que sea Dios quien está hablándote a través de un sueño. Ahora tocando el otro tema que mencionaba, cuando caemos en un sueño muy profundo, no sé si les ha pasado a muchos de ustedes, que llega un momento que la palpitación se detiene y el cuerpo lo que hace que reacciona es que como que brincas y ese se interpreta el sueño que cuando caes a un vacío o que vas volando y de repente y sientes el vacío y tu cuerpo brinca, pero eso es precisamente porque baja el ritmo cardíaco a tal punto que llegas a tener un mini paro cardíaco, se le conoce, ¿no? O bueno, mini paro respiratorio, por eso el mismo cuerpo manda sus alertas. Entonces también no hay que confundir para los que muchos que no sabíamos, ya lo sabemos, que digan, ay, es que me están avisando que a lo mejor me voy a morir, no sé, en el paracaídas, ¿no? O sea, no hay que malinterpretar las cosas. Muchas veces es una reacción del mismo cuerpo, que estamos muy cansados, muy fatigados, que llega un momento en el sueño que nos perdemos tanto que hasta la misma respiración se llega a detener, y es cuando el mismo cuerpo, la reacción, lo que hace es que o brincas o saltas o muchas veces estás soñando ya de más y hasta tu mismo cuerpo reacciona. Sí, digo, a mí sí me han pegado soñando. Sí me han dado mis cachetadas, pero sí. Bueno, yo lo que veo, hermano, es el problema que tiene la gente es que siempre quiere interpretar un sueño, quiere que el sueño haya querido decir algo, cuando en realidad tal vez nada más fue un mal sueño, una pesadilla. ¿En qué sucede? Porque luego dormimos, soñamos y no nos acordamos, pero digo, estoy bien cansado, yo creo que soñé que corría o soñé porque estoy cansado del cuerpo, no descansé lo suficiente porque soñé algo. Pero no todos los sueños tienen un significado, yo creo, no todos. Están condicionados por situaciones que viven, lo que han estado diciendo, ¿no? Lo que pasaste en el día, incluso tu edad, no sé, que eres hombre, que eres mujer, que muchas situaciones que pudieron haber sido en el día o que traes ya de varios días y sueñas algo que tiene que ver con eso, pero no precisamente que tenga un significado. Y la otra es, ¿cómo saber que el sueño es de Dios? Platicábamos hace rato también de José, cuando él soñó lo de sus hermanos y sus padres, ¿cuánto tiempo después se cumplió ese sueño? Como para que alguien dijera, no, ese sueño sí fue de Dios. ¿Cuántos años pasaron para él poder ver a sus hermanos que fueron a comprarle el alimento? Y en ese momento se cumplía, ¿no? Que él era el Señor de toda la tierra. Y ahí se cumplía. ¿Cuántos años pasaron? Entonces, ¿cómo saber el sueño que nos está dando Dios y cuándo se va a cumplir? Pero yo creo que lo que Dios hace es que a ti sí te lo señala Dios cuando un sueño es de Él. De alguna manera te hace sentir que ese sueño viene de parte de Él, porque yo creo que no te lo puedes callar. Él soñó, José soñó, seguimos en el ejemplo, lo soñó. Era algo así como muy, no sé, una palabra como que él se creía mucho al decirles el sueño, ¿no? Porque así lo entendieron ellos. Ostentoso, no sé cómo decirlo. Ándale, como decir algo, yo soy superior, y les cuenta el sueño, era algo así. ¿Por qué lo contó? ¿Por qué lo contó? Se lo hubiera quedado y se cumplía después. Pero yo creo que es algo que se tiene que decir porque viene de parte de Dios, como el texto que leía, ¿no? Que el profeta porque hable. haberlo contado desencadenó los hechos que iban a hacer que se cumplieran. Así es. Entonces, no te puedes callar. Es algo que Dios te dice, háblalo, dilo, porque esto va a ser así. De ahí la importancia, ¿no? De que muchas veces, incluso en la Consejo Popular les decía, muchas personas dicen, cuéntalo, para que no ocurra, o para que se te cumpla, porque también he oído que dicen, cuéntalo para que se cumpla. No, por fin, ¿lo cuentas para que se cumpla o para que no se cumpla, no? Cada quien dice lo que quiere. Pero ahí lo que importa es que se cuente, porque el hecho de contarlo muchas veces propicia a veces que ocurra el evento, y muchas veces el contarlo cumple el propósito de por qué tuviste ese sueño, ¿no?
Porque hay sueños que sí despiertas, pero impactado, impresionado, tan impresionado que no puedes callártelo. Y dices a la primera persona que puedes decir, oye, tuve un sueño impresionante, soñé así, así, y se lo cuentas, ¿no? Y ya a veces, muchas veces, cuando ya se lo estás contando, te vas dando cuenta que es absurdo. Y dices, no es tan importante, ¿no? Pero fue tanto lo que viviste, la experiencia que tuviste, que no evitaste el contarlo. Y a veces a lo mejor a la persona a la que se lo estás contando, la persona está pensando, dice, oye, eso es lo que yo quería saber, ¿no? Porque Dios a veces habla, lo dijo mi hermano Alex hace un momento, Dios te habla de muchas formas. A veces Dios te habla por una persona, pero dices, esta persona que me está diciendo a lo mejor nomás me quiere controlar, ¿no? ¿Cómo sé que de verdad es un consejo de parte de Dios? Llega alguien y me dice, oye, te traigo esta palabra de parte de Dios. Ajá. Pues puede ser que nada más me quiera controlar, ¿no? Ha pasado en pastores que así llega uno de sus congresos y dice, hermano, yo soñé esto, que usted quitaba a esta persona de la tesorería y ponía a esta otra. Y dices, ajá. ¿No? O sea, de inmediato funcionan los alarmas, ¿no? Dice, ¿qué pasó aquí? Y me ponía a mí, dice, y me ponía a mí. Entonces, es una forma de control. Entonces, como no quieres aceptar esa forma de control, entonces no le haces caso. Pero Dios no habla de una sola forma, siempre habla dos o más. Siempre hay una repetición del mismo evento. Entonces ocurre con otra persona distinta o con un sueño. Tú sueñas lo mismo, y si sueñas que cambias esa persona de la tesorería y pones a la otra y dices, ay, entonces sí es cierto, entonces sí es de Dios. Y ya es como que la confirmación. José lo soñó dos veces. José lo soñó dos veces, ¿no? Uno fueron los manojos y la otra fue la luna de las estrellas. Sí, o sea, sí hay una confirmación cuando es un sueño que viene de parte de Dios. Bueno, es un comentario y pregunta. ¿Qué es lo más recomendable? Porque creo yo que podríamos categorizar en dos partes los sueños. Hay sueños que son de nosotros, que solo nos concierne a nosotros por cuestiones que queremos, que deseamos o emociones que sentimos en los sueños. Pero hay otros que tienen que ver con terceras personas. Entonces ahí yo creo que lo recomendable habrá que analizarlo, si sí es bueno decirlo o esperar a lo mejor a que vuelva a haber alguna señal o algo, no lo sé. Pero una confirmación, porque a veces son cosas que no son son delicadas, pues, o soñamos cosas de otras personas que hasta decimos, ay, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir esto que soñé, no? Y no sé, a mí me ha pasado. Yo nunca he tenido muchas experiencias con sueños que yo sienta que vienen de parte de Dios. Creo que tiene que ver más con cuestiones con las que me quedo pensando, preocupaciones. Lo que sí recuerdo y me marcó mucho, que yo lo disfrutaba, que en varias ocasiones cuando estaba pidiendo el bautismo con Espíritu Santo y fuego, me soñé hablando en lenguas. Entonces yo despertaba con lágrimas en los ojos porque yo estaba orando y estaba hablando en lenguas en mi sueño. Entonces era bonito por lo que sentía en el sueño y por el anhelo en mi corazón. Entonces cuando yo despertaba decía yo, fue un sueño, y me ponía entre triste, pero eso solo me concernía a mí. Pero quiero comentarles a muy grandes rasgos, tuve la experiencia que nunca había tenido de un primer sueño en el que tenía que ver con un familiar y el deceso. Entonces yo sí sentí muy feo en mi corazón y dije, ¿lo digo o no lo digo? Pero sí, inmediatamente sí sentí en decirlo por el pesar que me causó. No dije nada. Volví a tener otro sueño ahora de otra persona. No era a lo mejor algo tan grave, porque en el sueño esa enfermedad él era restaurado en una oración como en un congreso. Y lo dije, se lo escribí a la persona y me impactó porque me dice que estaba viviendo una situación y era en sus piernas. Entonces a mí me impactó porque dije, y entonces el otro sueño que tuve, y empecé a sentir en mi corazón, no sé si eso sea, hermano, porque yo decía, ¿lo digo o no lo digo? Pero en un tema que estaba dando mi hermano Alex el domingo, yo sentía en mi corazón la responsabilidad de decirlo. O sea, yo literal, yo sentía así como, y lo que te dije,
y ya habían pasado 8 días, pero yo no sé, pues lo dije, ya están pasando cosas respecto a ello, ya estoy tratando de hacer algo, pero voy a esto, son dos cuestiones, cuando el sueño solamente me compete a mí, y si a lo mejor Dios quiere darme un mensaje a mí, o cuando tiene que ver con terceras personas. Yo pienso que no tiene nada de malo que se lo contemos a la otra persona, o sea, porque le vas a decir exactamente eso. Solo tuve un sueño y quiero comentarte. O sea, yo pienso que en ese aspecto no tiene nada que ver. Ya la persona sabrá si lo toma en cuenta o no lo toma en cuenta. Lo que sí es importante es que si la Biblia nos dice que si tú tienes un sueño y sientes que es un sueño con un mensaje de Dios para cierta persona, pues tú se lo tienes que dar. O sea, ahí sí Dios te dice, pues tú eres el responsable de este mensaje, tienes que ir y hablar, tienes que ir y contarse. Entonces ya ahí es una responsabilidad que recae en el que soñó. Y yo pienso que todos los pretextos pueden salir en ese momento, ¿no? De, ay, ¿cómo le voy a decir esto? ¿Cómo le voy a decir aquello? ¿Yo quién soy? O cualquier cosa, pero no debe de ser así. Tú debes ir y contárselo y tú cumplir tu parte. Te soñé así, de esta forma, y bueno, a lo mejor no pasa nada, ojalá que no pase nada, o dependiendo del tipo de sueño, ¿no? Pero tú cumples con contarse. Ajá, ¿quería decir algo? Sí, bueno, lo que quería decir primero es que cuando soñamos algo, como decía el hermano Eri, sí le podemos decir a la persona. Yo puedo soñar algo del hermano Rogelio y decirle con esa sinceridad, hermano, soñé esto, pero bueno, lo soñé. Otra cosa es que tú vayas y le digas, hermano, tuve un sueño de parte de Dios y usted se va a morir y Dios le está diciendo esto, o usted va a ser millonario y Dios le está diciendo, o esto. Eso es atreverte a decir algo que ni siquiera tú estás seguro. Entonces son dos cosas muy diferentes. Una, el simplemente dar y decir el sueño, como dice el hermano, cuéntalo. Tú no estás asegurándole a esa persona que es un sueño de Dios, pero tienes una carga en tu corazón de contárselo, porque desde el momento en el que tú estás, se lo digo, no se lo digo, se lo digo, no se lo digo, ya hay una carga en tu corazón que debes de sacar, porque hay sueños que los olvidamos. A mí me ha pasado mucho que sueño, me despierto, 3, 5, 10 minutos me acuerdo y después se me olvida, se me borra totalmente el sueño. Y para mí no hay carga, porque digo, si fuera de Dios lo recordaría muy bien. He tenido sueños en los que cuando salí de la ICR, que tenía mucho esa preocupación de dónde irme, que yo ya estaba muy inclinado hasta cierto lugar, Dios me habló. Y como dice el hermano, no nada más de una manera. Ahí entendí, Gladys, que cuando Dios quiera decirte algo, y Dios te lo quiere decir muy claro, quiere evitar que cometas un error o que no hagas algo que Él no quiere, no te lo va a decir de una sola manera. Te lo va a decir de 2, de 3, de 4, de 5, hasta que toda la duda que pueda haber en tu corazón se quite. Como a Gedeón, ¿no? Y a mí así me pasó, me habló a través de 3 personas, después me habló a través de un sueño, y al siguiente día el sueño se cumplió. Yo soñé a una persona que venía y que me decía que no me fuera a cierto lugar, y al siguiente día esa persona me buscó y esa persona me dijo lo mismo que soñé, así tal cual me lo había dicho, así tal cual lo soñé. Entonces esa es la parte que yo quería comentarles, ¿no? Es importante que sí, que si tenemos un sueño lo digamos, pero así, tal como es. Te soñé así, si es de Dios o no es de Dios, bueno, yo no sé, yo nada más. Si tienes que hacer algo, y si tienes esa carga en tu corazón, porque repito, muchas veces soñamos cosas que las olvidamos. La mayor parte de los sueños los olvidamos, y algunos hasta a los minutos de habernos despertado los olvidamos, pero hay otros que los traemos en el corazón y sentimos esa carga de contarlos. Pues tú cuéntalo, o tú ve al lugar que soñaste, o tú haz lo que tengas que hacer, pero eso es importante de los sueños, de lo que tú comentabas. Sí, eso es es importante, ¿no? Como Dios te revela las cosas, incluso las cosas espirituales que son personales. Por ejemplo, yo el día que fui bautizado con el Espíritu Santo, lo soñé. Esa noche yo tuve ese sueño, me acordé ahorita que contaba mi hermana Gladys el suyo. Soñé, tuve ese sueño y fue un sueño tan clarísimo, aunque sí muy simbólico, porque pues, no tiene nada que ver lo que soñé con el Espíritu Santo, pero era claro que se refería al Espíritu Santo, ¿no? Soñé que estaba en un monte muy alto, encima de un árbol, y me entregaban unas alas blancas, como una capa blanca, que al ponérmelas se convertían en unas alas blancas, y yo decía, ¿puedo volar? Porque volaba con esas alas, ¿no?
Cuando desperté dije, es el bautismo con Espíritu Santo. Pero entonces ya llevaba mucho tiempo preocupado porque no lo recibía. Ya había ido a campamentos, ya había ido a reuniones, ya había orado mucho, ayunado y no lo recibía. Y justo ese día que tuve ese sueño, ese día el Señor, pues fue algo personal. A nadie se lo conté, desde algún momento se lo conté a mi esposa y solamente apenas que hubo una escuela dominical sobre el bautismo fue que lo conté a la iglesia, pero nunca lo había contado porque era como mío, ¿no? El sueño para mí, los demás no tenían por qué saberlo, pero en ese momento sí lo necesitaban saber y por eso lo conté. Hermano, esta es una pregunta. En Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hablando del don de profecía, ¿puede estar asociado a que una persona tenga como en relación a ese don esa facultad o que sea común que Dios a esa persona le hable? ¿Puede haber como ese, no sé si se le puede decir, como ese ministerio en la iglesia de una persona? ¿Puede ser? Sería el don de profecía, ese es el don de profecía, o el don de discernimiento de espíritus en el caso de que hubiera quien interprete el sueño, ¿no? Pero eso ocurre cuando hay una necesidad para la iglesia o hay un mensaje para la iglesia. Y entonces la persona que tuvo ese sueño, porque aquí habla de que vuestros ancianos soñarán sueños. Llega un momento en que a un pastor o una persona de edad o una persona que ya tiene mucho tiempo en el evangelio de repente dice, tuve este sueño y es para la iglesia, y se para y dice, hermano, quiero dar un testimonio, ¿no? Y dice, yo tuve un sueño, hermanos, y el sueño es y lo cuenta, lo debe de contar, debe de decirle a la iglesia, soñé esto, soñé así, soñé que esto iba a pasar, y bueno, es todo, hasta ahí. Tal vez habrá un intérprete de sueños en la congregación que dirá, ¿saben qué, hermanos? Ese sueño que tuvo la hermana significa esto, ¿no? Y hasta ahí. Pero ya lo que haga la iglesia, lo que hagan las autoridades de la iglesia, ya sería dependiendo de lo que escuchen y de lo que crean, ¿no? Ya tomarían sus decisiones, pero nuevamente volvemos a lo de hace un momento. La persona que tuvo la responsabilidad de tener ese sueño, se lo tenía que contar a la iglesia, lo tenía que haber hecho, nada más. Quiero leer los mensajes para que los hermanitos con toda confianza sigan enviando sus mensajes. La hermana Arely dice, hace años tuve un sueño. Soñé que me robaban a mi hijo en Cuautla, yo vivía en Tlaxcala, y que iba con mi hija Julia también. Grité, mi esposo me despertó y me dijo, aquí está. Creyendo que el sueño me estaba avisando algo, dejé de llevarme a mi hijo al trabajo, pues lo llevaba. A la semana que venimos a Cuautla me enteró que a mi sobrina le robaron a su hija de la edad de mi hijo y que ella iba con su otra hija. Su hija era de la edad de Julia y ellas vivían en Cuautla, estaba relacionado con Cuautla. Mi marido sorprendido me gritó, Dios te avisó de esto antes de que sucediera. A mí la verdad este sueño me dejó impactada, no supe interpretar el sueño. Mi hermana Nelly dice, cuando en ocasiones Dios habla a través de un sueño, de pronto ya todos tienen sueños y no se identifica si es para la iglesia, personal o los deseos propios. La hermana Nelly me confirma que no era cristiana en ese tiempo. El hermano Juan Ramón y la hermana Nelly hacen dos preguntas. La primera, hermano, siempre he tenido una pregunta y se la he hecho a varios pastores. Yo soñaba acontecimientos que iban a ocurrir en la iglesia. ¿Qué me responde eso? Y la hermana Nelly dice, ¿qué pasa cuando alguien supuestamente es espiritual y sus sueños son catastróficos, siempre hacia los miembros de la iglesia? Y casi como sueño profético y van de iglesia en iglesia porque han causado miedo a los miembros de la iglesia. Eso tiene un nombre, ¿no? Profetas de la destrucción. Además de los profetas, los agoreros, no. Tiene un nombre en la Biblia, que son los que siempre dan profecía, pero profecía de destrucción, que siempre están diciendo este tipo de cuestiones. Pues adelante, hermano. Me hubieras ayudado con una. Sí, miren, aquí el sueño de la hermana Arely es un sueño que muchos padres y abuelitos también llegamos a tener, ¿no? Porque tenemos la responsabilidad de nuestros hijos. Nos preocupan nuestros hijos, estamos al pendiente de ellos, los estamos cuidando, y luego escuchamos que hay gente que roba niños, que hay gente que se los arranca casi de las manos, y entonces sí te entran esos miedos, ¿no? Y entonces sueñas. En el caso de la hermana Arely, que ella tuvo este sueño y actuó en consecuencia, lo que pasa es que cuando es de Dios también hay un curso de acción.
Y si tú tomas ese curso de acción, te das cuenta que el sueño fue de Dios, porque después ves el resultado, ¿sí? Como decía mi hermano Ale, yo soñé esto, y vino la persona y yo de inmediato aparece el curso de acción. Ahora yo tomé mi decisión, ¿no? En el caso de la hermana Ale, dice, pues dejé de llevar al niño, por lo que sea, fue un sueño, a lo mejor no pasa nada con que lo hubiera seguido llevando, tal vez hubiera dicho, no, pues no va a pasar nada, fue un sueño. Pero el caso es que ella lo vio como una advertencia, y en el momento que lo toma como una advertencia, dice, pues entonces ya no llevo al niño, y actúa correctamente y salva quizás al pequeño. No sabemos, pero seguramente sí. Yo en una ocasión me desperté con un sueño, pero así tan terrible sobre mis hijos, que lo que hice fue hincarme y ponerme a orar ahí a un lado de mi cama, ¿no? Y estuve orando toda la mañana que pude, todo el tiempo que pude, pero intensamente, porque sí estaba muy preocupado por lo que había soñado con respecto de mis hijos. Pero pasó el tiempo y llegó la voz de Dios y me dijo el Señor, ya pasó el peligro, no te preocupes. Y descansé. Y entonces dije, ¿de qué? ¿De qué peligro se trató? No, nunca lo supe. Gracias a Dios, nunca lo supe y espero nunca saberlo. Pero cuando estemos ahí en la reunión del cielo, luego me pregunto, ¿no? Le voy a preguntar al Señor, ¿qué era lo que iba a pasar, ¿no? Ese día que tuve ese sueño. Y es que eso es lo que te da Dios, te da un curso de acción. Cuando José está cuidando al pequeño Jesús, está a su cargo, ¿no? Entonces sueña, tiene un sueño, y en el sueño le dice, Herodes lo sigue buscando para matarlo, y entonces él se levanta y lo primero que hace es tomar su curso de acción. Le dice a su mujer, vámonos de aquí, y se van a Galilea. Se van y se llevan al niño, ¿no? Cada vez que tenía José un sueño, él tomaba una acción. O sea, ahí es cuando ves que es de Dios, cuando sabes lo que tienes que hacer o sabes lo que Dios te está diciendo que hagas. Ahí es donde sabes que es de Dios. Y tú hazlo, lo más correcto es obedece el consejo de Dios, la advertencia de Dios, haz lo que dice, y tal vez nunca sepas de qué te libraste, pero de que te libraste seguramente sí. Sí, la cuestión también, hermanito Heriberto, es referente a los sueños. Da mucho que a veces ya para todo lo que soñamos ya sentimos que es un mensaje de Dios, cuando tampoco es así, ¿no? A veces soñamos cualquier cosa, ya queremos decir, esto es de Dios, debemos de tener cuidado, porque también nos podemos convertir en falsos profetas, de estar dando avisos. La pregunta que decía mi hermana Nelly, ¿no? Hay gente que tiene esa parte de ser profetas de la destrucción, donde solamente sueños de muerte, sueños de destrucción, vienen los juicios de Dios, pura calamidad. Hay cosas que ni siquiera hay que ¿con qué razón te las diría Dios? Te las soñarías. Por ejemplo, se va a acabar el mundo o esto, pues son cosas que van a terminar pasando. ¿Te vas a morir? Pues sí, pero de todas maneras voy a morir un día. O sea, hay cosas que sí realmente yo no les veo sentido, y a veces la gente cae en ese tipo de cuestiones. Y lo que quería comentar, podemos abrir puertas a espíritus de confusión. O sea, nos podemos convertir en instrumento de las tinieblas porque estamos dispuestos ya a decir lo que sea. Estamos dispuestos a que lo que yo sueñe, lo que yo sienta, lo que yo medio pueda ir sentir, hacerlo saber a la iglesia que es de Dios. Entonces yo creo que también, hermano, es importante, hermanitos, decirles que cuando soñemos algo, sea de destrucción o sea de bendición o como sea, pidamos a Dios la confirmación. Es importante que si vamos a asegurar algo, si vamos a decir que algo viene de Dios, pues pedirle al Señor la confirmación. Como dice el hermano, él soñó que algo sucedía con sus hijos. Bueno, ¿con qué intención te lo dijo Dios? Para que te pongas a orar, ¿no? Si yo en la iglesia sueño algo catastrófico, pues orar, Señor, impídelo, por algo me lo estás mostrando a mí. Si esto viene de ti, permite que yo lo sueñe otra vez, o muéstramelo de otra manera, que algún hermano me lo diga, muéstraselo a alguien de mi familia, que alguien de aquí de la casa también lo sueñe. O sea, también podemos nosotros hacer este tipo de cuestiones con Dios, como lo hacía Gedeón, ¿no? Que decía, Señor, si esto viene de ti, bueno, que este cordón se moje y todo alrededor del pasto esté seco. Y pasaba ya después buscando pues la confirmación del Señor. Yo en este caso muchas veces así trato de ser, no decir a la primera algo que yo creo que es de Dios, sino tratar pues de esperar y de ver alguna confirmación, pues para estar seguro de lo que nosotros estamos hablando. Y respecto a lo que decía mi hermano Juanito, pues yo creo que si soñamos algo y sucede, era de Dios. Si soñamos algo y no pasa, bueno, si soñamos algo y no pasa, pues
pues no creo que sea de Dios. No todo lo que soñemos es de Dios. ¿no? Sí, es como la profecía, que cuando una persona habla y habla y habla y habla, pero no se cumple. Y tengan cuidado con los charlatanes, ¿no? Porque me ha tocado muchos charlatanes que le profetizan, te vas a morir en tanto tiempo. Y pasa el tiempo y no se muere, y es que intercedí por ti. Es que le pedí al Señor que tuviera de ti misericordia de verdad. Y por eso no te mueres. Entonces tengan cuidado con ese tipo de cuestiones. Este tema es difícil. Es difícil porque, ya para darte lugar, el punto medular es cuándo sé que es de Dios y cuándo no es de Dios. O cuándo lo que estoy soñando de verdad es un aviso que viene del cielo y cuándo no. Respecto a eso que estamos hablando ahorita, yo creo que para la audiencia, y no sé, lo pongo a consideración de todos ustedes, un punto medular en esto es entonces actuar con temor de Dios, ¿no? No tomarlo a la ligera. Por eso yo les decía hace un momento, ya respondió usted, o sea, es decirlo, pero con la sencillez pues de y lo soñé, y oremos, ¿no? Oremos, o depende del tipo de sueño o lo que involucre, pues pediría al Señor confirmación previo, porque yo creo que si actuamos como dice mi hermano Alex a la ligera, pues una vez perdiendo el temor de Dios queremos estar diciendo y haciendo y como ya de una manera de protagonismo, ¿no? De ahora soñé esto, hermanos, y de repente pues muchas veces hay iglesia que todo lo cree, no pide en Dios pues, y de repente se dejan sumergir en un ambiente en el que ya no es sano también, ¿no? Creo yo que ese es un punto muy importante, siempre actuar en el temor de Dios antes de decir las cosas, porque yo creo que no es cualquier cosa, aunque solo tenga que ver con mi persona, mucho más cuando involucra a otras personas y situaciones a lo mejor de muerte, de pérdida o algo así. Hay que tener mucho cuidado, que podemos lastimar o poner una carga sobre los hombros de una persona que a lo mejor le va a ser muy pesado vivir con algo así, ¿no? Que me acaban de decir esto, entonces hay que tener cuidado también. Hermano, unos comentarios. Entonces aquí aplicaría, hermano, cuando el Espíritu da testimonio a mi espíritu, cuando te están diciendo las cosas, tú sientes si es de Dios o no es de Dios. Y el discernimiento que Dios ha puesto en nosotros, también eso nos ayuda a ver si es cierto o no es cierto. Pero como dice Gladys, hay hermanos que se sugestionan muy pronto, ¿no? Como que toman todo literal, todo al pie de la letra, como si fuera cierto, pues, porque creen en los hermanos que le están diciendo, tuve el sueño y el Señor me dijo. A mí me pasó en alguna ocasión que fue en la iglesia y apenas íbamos entrando cuando un hermano viene y nos encuentra y dice, así dice el Señor, tú sufres y tú esto, y yo dije, ni siquiera déjame calentar tantito, porque luego empezaron con la profecía, pero te dicen muchas cosas, ¿cómo se puede decir? Pues sí, o sea, te dicen, tienes problemas, Dios exacto, general, y dices, bueno, pues a cualquiera que le digas eso va a ser cierto, o sea, eso no es una profecía que te digan, así dice el Señor, ¿no? Tú vienes así, porque entonces te vas corriendo al altar. Entonces, es importante entonces dejar que el Espíritu actúe en el discernimiento y en el testimonio que el hermano te esté dando a tu espíritu, ¿no? Para poder, pues, aceptar un sueño, porque es igual que una profecía, me imagino. Bueno, agregando un poquito lo que tú mencionabas, una vez a nosotros tuvimos un problema familiar, por así decirlo, interno, y digo hasta la cárcel, se puede decir que llegamos. Y en ese lugar, con todo el dolor de mi corazón, lo digo, estaba mi madre, mi hermano, mi primo y yo. Mi mamá en todo momento estuvo calmada, orando a Dios, nos tranquilizaba, nos llenaba de esa paz, mi propia madre, a pesar de lo que podamos haber vivido ahí. Y cuando salimos, como diría Roy, que alguien se me acercó, pero a mí fue mi tío Noé, lo conocen muchos de ustedes, la audiencia igual conoce a mi tío, es un hermano pues que le sirve a Dios con todo su corazón. Entonces al llegar ni siquiera me habló, ni siquiera dijo nada, o sea, estaba mi primo, mi hermano y yo, y empezó a hablar en lenguas y yo sentí el regaño de Dios directo. Se siente,
cuando ya el espíritu habla al espíritu, porque a mí me habla mi tío en lenguas y clarito escuché que me dijo Dios, no lo vuelvas a hacer. Y así, pero yo no escuchaba la voz de mi tío, ya escuchaba ya la voz de Dios, pero me estaba regañando y no, se siente bien feo, porque ahí sí se te doblan hasta las piernitas. Sinceramente es algo que cuando es de Dios, yo, el mismo espíritu luego se quebranta, por muy alejado que estés del Señor Jesucristo, el mismo espíritu siente. Pero sí es algo que a mí, aunado a esto, a lo que decía hermano Roy, a mí sí se siente. Pero y también han llegado hermanos que te dicen, no, pues te profetizan esto, y que tú, que a los 2 años vas a hacer tanto, ¿no? Y dices tú, ajá, y como que quién te dio el poder de saber el futuro, ¿no? Digo, te quedas con esa incertidumbre de que pues el único que conoce el pasado, el presente y el futuro es el Señor Jesucristo, nada más, ni sus ángeles saben qué es lo que va a pasar después. Entonces, también hay que, a nuestros hermanos que están viendo la transmisión, pues no se dejen engañar, hermanos. A veces es muy difícil decir que a lo mejor, no sé, con todo el permiso, creerle al hermano, creerle a Alex de lo que te lleguen a profetizar, pero si ya se lo dijo, usted ora a Dios, usted pida esa confirmación, como dice el plan de acción también, de que nosotros, si tenemos algún problema y que lo soñemos, pues hay que pedir al Señor Jesucristo. Uno como padre, ya en este caso, en mi particular caso también, uno como padre, pues la preocupación siempre va hacia los hijos. Entonces yo sí he soñado a veces cuestiones porque lo vemos en la tele, o porque vemos que a los niños ya les está pasando esto, o así, pero yo siempre pongo las manos del Señor Jesús a mi familia y a mi hijo, que en este caso, y de ahí ya yo siento que Dios está pues en control de todas las cosas y conmigo, porque yo no me siento ya preocupado todo el tiempo. O sea, me puedo ir al trabajo y sé que Dios cuida y resguarda a mi familia. El control. Sí, pues, todo lo que... ¿También quieres decir algo, Sally? Ahorita que con los comentarios que estaban haciendo me recordé, yo me alejé como 5 o 6 años de la iglesia, no quería saber nada. Pero llegó un momento, una de las cosas que yo observé es que desde como medio año que me alejé, a lo mejor una que otra persona se acercó a invitarme, ¿no?, para volver. Pero después pasó el tiempo y nunca nadie se acercó, nunca. Y pero llegó el momento en que yo sentía la necesidad nuevamente de buscar a Dios, porque en el tiempo que estuve en el mundo nunca pude disfrutar nada, porque siempre estaba en mi mente y en mi corazón que lo que podía hacer afuera pues no era lo correcto, ¿no? Entonces ni disfrutaba allá ni disfrutaba acá. Pero en relación con los sueños, yo empecé a tener un sueño muy recurrente, que era que el Señor venía por su iglesia y que yo me quedaba. Yo veía como todos salían volando. Incluso hubo sueños donde escuchaba la trompeta y todos salían. Y yo trataba de impulsarme, ¿no?, tratando también de subir y pues sentía que el Señor le decía, tú no puedes venir porque no estás en mis caminos, ¿no? Y entonces dije, cómo es hermoso el Señor, que a través de sueños me estuvo ministrando, y eso fue lo que a mí me hizo regresar. No fue la visita de ningún hombre, fue a través de sueños que el Señor me permitió tener acerca de su venida y de cómo me quedaba. Pues así es, ¿no? Lo que decía mi hermano Roger, han estado ustedes hablando, se refiere a lo mismo, ¿no? ¿Cómo tratamos un sueño? ¿O qué podemos hacer cuando tenemos determinados sueños? Exactamente como dice Roger, es como cuando alguien te profetiza, ¿no? Tiene que haber un convencimiento. Lo acaba de decir Sarita, ella sintió que Dios le estaba ministrando a través de sus sueños. Cuando Dios quiere hacerte saber algo, te lo hace saber, ¿no? Cuando alguien se para delante de ti y te habla en lenguas o con palabras que tú entiendas, te da un mensaje de Dios, pues como Aarón, ¿no? Dice, yo lo oí hablar en lenguas, dejé de oír la voz de mi tío, empecé a escuchar a Dios que me estaba regañando y se me doblaban. O sea, él sentía. De nosotros está el Espíritu Santo. Hay una cosa que se nos olvida a veces como cristianos. Los cristianos tenemos una ventaja con el resto del mundo, ¿no? Los cristianos tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Oramos
y el Espíritu nos ayuda en las oraciones, porque luego no sabemos ni siquiera orar. Y todo el tiempo el Espíritu está siempre ahí. Por eso lo envió el Señor Jesús. Nos envió esa persona que está a nuestro lado en todo momento, hasta cuando soñamos. Y muchos de esos sueños probablemente sea el Espíritu Santo que nos está hablando a través de esos sueños, ¿no? Entonces, tú sabes, sientes, percibes cuando un mensaje es de Dios, lo sientes de inmediato. Tu mismo espíritu te convence, esto es de Dios. Y también tu mismo espíritu te dice, ¿qué me está diciendo? Todo lo que me está diciendo nomás algo basura, ¿no? Algo, puras palabras sin sentido, ¿no? Eso no es para mí, nomás. No sé cuál es ese propósito. Igual, tienes un sueño, despiertas, te impresionó mucho, pero después dices, pues fue un sueño, no tiene ningún sentido, no le veo qué hacer con él. Cuando no tienes qué hacer con él es cuando no tiene caso. Son sueños vanos, son sueños que simplemente tu cerebro se relajó y está descansando, se está reparando sus neuronas, se está reparando tu cuerpo. Para eso dormimos, para eso soñamos, para que en ese momento se repare todo lo que tenga que se dañó durante la actividad diaria, ¿no? Y vuelves otra vez a estar como nuevo. Al otro día dices, ya estoy como nuevo, porque descansé. Entonces, que haya soñado o no haya soñado, eso no tiene, a veces nada más tiene que ver con tu preocupación personal, ¿no? Hay sueños típicos que se repiten mucho, o sea, en todas las culturas, en todos los tiempos, y a toda la gente le ha pasado tener ese tipo de sueños, como el de soñar el fin del mundo. Yo también he soñado el fin del mundo. Soñé que el volcán, el Popocatépetl, empezaba a lanzar su fuego, pero ya era fuego, y entonces toda la iglesia, me acuerdo que el sueño era toda la iglesia, íbamos caminando alrededor y nos decían, por este camino, está angosto, pero este es el camino, y ahí vamos todos caminando por ese camino. Y desperté y me quedé bien impresionado, digo, ¿qué eso va a pasar? ¿Se va a cumplir? Y como el Popo en esos días estaba echando sus fumarolas, cuando empezaron a que salían los noticieros a cada ratito, que el Popo, y como que nos quedó fijado en nuestro subconsciente y lo soñé, ¿no? Son sueños recurrentes, son sueños típicos que tal vez no tengan ningún significado, pero que nosotros, en el caso de mi persona, como cristiano, como lector del Apocalipsis, pues inmediatamente se fue la referencia al final del mundo, a las cosas que sabemos que van a ocurrir. Pero ¿qué voy a hacer con eso? No puedo hacer nada, eso va a ocurrir. Entonces es como decía mi hermano Alex, hay gente que muchas veces se pone a profetizar que viene, ya está el Señor Jesús, acaban de soltar cohetes en Israel, no, ya viene Cristo. Ajá, bueno, ¿y qué puedo yo hacer con eso? Entonces saben, porque no, pues entrégate más. Pues esa es la lucha en la que estamos todos, siempre, sin señales o no. Creo que aparte de eso, conocemos el plan de Dios, lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, si hay sueños de que va a pasar esto, va a pasar aquello, bueno, la Biblia dice otra cosa. O que te digan, es que va a pasar esto, bueno, la Biblia dice esto, la Biblia. Y nuestra confianza, nuestra seguridad está en el Señor. Entonces, conociendo su palabra, tratando, esforzándose para obedecerla, somos imperfectos y continuamente fallamos, pero haciendo el esfuerzo y tratando de estar en la palabra de Dios, de obedecer su palabra, creo que no habría tanto temor, no habría tanta sorpresa, o no esperaremos tanta sorpresa, porque el Señor pues nos va diciendo las cosas, nos las ha dicho en su palabra, y su presencia es la que testifica, ¿no? De que ahí vamos, como decía, por el camino angosto, ahí vamos. Y otra es cuando tenemos alguna pesadilla y soñamos que vamos corriendo, nos van correteando, y pues, a mí me ha tocado a veces despertar, no, cálmate, ya, es que estaba soñando feo y todo, pero es un sueño, ¿no? O sea, es parte de lo que vivimos o parte de lo que sea, pero no tiene a veces ningún significado, creo yo. Hace un ratito Aarón habló acerca de la parálisis del sueño, que es un fenómeno que ocurre muchas veces. Yo creo que todos lo hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Lo que pasa es que nuestro cuerpo, cuando empezamos a dormir, empieza a desconectar las funciones motoras. Nuestro cerebelo que tenemos abajo del cerebro se encarga de desconectar todo. Pero llega un momento en que hace una prueba. Entonces tú ya te estás durmiendo y entonces sueñas que te tropiezas. Si brincas, te despiertas. Y entonces esa es la prueba que hizo el cerebro y dice, no se desconectó todo. Otra vez vuelves a iniciar el proceso de dormirte.
tú ya brincaste y dices, soñé que me atravesaba. Pero ni siquiera se lo cuentes a nadie, simplemente pasa en tu mente, ay, ¿para qué soñé eso? Y ya me desperté. Pero en realidad es tu cerebelo que está tratando de que entres en un sueño profundo. Vuelves a iniciar otra vez, empiezas otra vez a soñar y ahora sueñas que vas corriendo y alguien te empuja, pero esta vez ya no brincas. Y entonces tu cerebelo dice, ya está desconectado. Y ya empiezas a dormir. Tú en tu sueño puedes soñar que le pegas a alguien, puedes soñar que corres, puedes soñar que saltas, pero tu cuerpo no se mueve. Tú estás profundamente dormido. Y todos los movimientos que haces en tu sueño no los repites en tu cuerpo porque ya está desconectado. El problema es cuando la forma de regresar. Cuando regresas, tu cuerpo lo que hace es volver a conectar las funciones motoras y ya despiertas y te mueves, te desperezas y sabes que ya despertaste normalmente. Pero a veces no despiertas normalmente. A veces despiertas y tu cuerpo no ha recuperado las funciones motoras. Y entonces te entra el terror. Dices, me voy a morir. No me puedo mover. Y está mi esposa aquí a un lado. Ayúdame. Y estás queriendo moverte y sientes un terror. Eso es lo que le llaman que se te subió el muerto. Pero en el campo científico se le conoce como la parálisis del sueño, que es simplemente que tu cuerpo no alcanzó a conectar la función motora y ya conscientemente ya despertaste, pero todavía no, estás todavía en la etapa 2 de tu sueño y no puedes despertar y sientes que te vas a morir, sientes que te estás cayendo. Es el momento de las pesadillas, ¿no? Y sientes horrible. A veces, a mí me ha tocado que a veces hago un esfuerzo de voluntad porque digo, es que me voy a morir si no me muevo, pero me brinco, despierto y luego moverme y digo, ay, es una parálisis del sueño, ya me desperté a las 3 de la mañana y no me va a costar trabajo volverme a dormir, ¿no? Pero es eso nada más, simple y sencillamente es un bloqueo de una función natural que debía de ocurrir en forma natural y no pasó. El problema es que la gente después despierta y dice, no, es que se me subió el muerto, o un espíritu me está acechando, hermano, me está pasando esto. Y eso ocurre generalmente también cuando duerme uno mucho. Cuando uno duerme mucho, hay veces en que en las vacaciones los muchachos duermen mucho y les ha pasado eso. Ya son las 9, 10 de la mañana y empiezan en una parálisis del sueño y ya entonces se levantan bien asustados por lo que les pasó. Pero es simplemente que ya no tenían por qué estar durmiendo. Ya, la forma en cómo tu cuerpo reacciona. Entonces, esos tipos de situaciones son las que ocurren en forma natural. No tenemos que tener temor, no pasa nada, pero sí puede provocarnos un ataque cardíaco. O sea, ahí sí es donde ya tienes un problema, porque te asustas tanto, tienes algo que nunca habías vivido, estás experimentando algo y piensas que es algo del mal o de las tinieblas o lo que tú quieras, o que tu cuerpo está teniendo un ataque cardíaco y entonces sí te puede dar un ataque cardíaco. Entonces debes de tener cuidado, no te debes de espantar, debes de tomarlo con calma, tranquilo, no pasó nada y es algo natural que ocurre en tu cuerpo, ¿no? Hay cosas que son naturales, así igual, soñar algo, soñar el fin del mundo, a alguna persona tal vez no le tenga ningún significado. En el caso de mi hermana Sarita sí lo tenía. Ella dijo, este es Dios que me está hablando, y tomó su curso de acción, ¿no? Fue decir, regreso al camino, reanudo mi relación con Dios, y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Hace un ratito también hablaban preguntaba alguien en el Face, ¿qué es un juicio de Dios? Pues un juicio de Dios es simplemente un castigo que Dios determina sobre alguna persona. Al menos eso es lo que se refiere bíblicamente, pero no sé por qué hacen la pregunta. Ahí sí no sabemos por qué pregunta qué es un juicio de Dios, porque no tiene nada que ver con los sueños. Creo que por lo que se habló de aquellos profetas de la destrucción, porque la pregunta ya tiene un ratito que la hizo mi hermano Edson. Entonces hablaba acerca de los juicios de Dios, ¿no? La gente que sueña que viene un juicio de Dios sobre tu vida. Creo que a eso es lo que se está refiriendo el hermano Edson, acerca en esta pregunta, ¿no? Entonces hay gente es eso que sueña, ¿no? Que sueña juicios de Dios que son como ¿cómo lo podríamos llamar? Como castigos, como una advertencia de Dios de que algo te va a pasar, algo te va a suceder, pero pues... Se vio mucho con lo de la pandemia, el terremoto del 17, que había mucha gente decía que había
Sí, sueñan y supuestamente nadie dice antes, ¿no? Ya cuando pasó todo ya salen que habían hecho un video antes y que ya habían avisado y que ya habían dicho, pues con el fin de generar morbo o popularidad, o en este caso miedo a la gente, o no sé, o afamarse más, porque también pues lo que buscan es fama, ¿no? Entonces a eso se refiere con los juicios de Dios, ¿no? Sí. El otro asunto es acerca de qué hacemos cuando tenemos este tipo de sueños o no tenemos la suficiente capacidad para entenderlo. Pues pueden acercarse con su pastor, con algún hermano que sabe que tiene cierta facilidad para entender este tipo de cuestiones, ¿no? Se acerca uno con ellos y les platica uno. A veces hasta una persona desconocida, un amigo, un familiar, te puede decir lo que significa, porque muchas veces tú no lo ves, pero la otra persona que ve de fuera tu situación de inmediato ve qué es lo que te está pasando. Me ha pasado que algunos hermanos han tenido unos sueños y me dicen, oiga hermano, ¿qué significa este sueño? Y pues la verdad el sueño está clarísimo, y le digo, es que ese sueño está muy claro, venga, que no entiende que esta es su vida, estas son las decisiones que he tomado y esto es lo que Dios le está aconsejando. O sea, no hay nada del otro mundo en eso, pero a veces eso es lo que necesitas que alguna otra persona te escuche el sueño y te dé la interpretación. Una pregunta interesante, hermano Heriberto, sería, yo un día escuché a un varón decir que él tenía el don de interpretar los sueños. Yo jamás lo he leído en la Biblia, y no, casi como un don, ¿eh? Y él decía, no, yo tengo el don de interpretar los sueños. Cuando alguien viene y me dice, es que soñé una puerta, mira, la puerta significa esto y esto. Yo soñé un cielo rojo, pues el cielo rojo significa... ¿Qué pasa con ese tipo de personas que se las dan de interpretadores de sueños, ¿no? Que dicen, pues sí, que dicen que ellos tienen el don de interpretar los sueños. ¿Realmente existe ese don de interpretación de los sueños? ¿O cómo se logra interpretar un sueño? Porque también hay gente que sueña algo y que no sabe, como usted dice, ¿no? A veces uno dice, pues está fácil, ¿cómo no lo entiendes? Pero ¿cómo lograr saber o interpretar un sueño? Sí. Pues sí, a veces ocurren tantas cosas cuando soñamos. Muchas veces es un problema que tú estás viviendo y que no hayas la manera de resolverlo, ¿no? Pero piensas, dedicas tiempo, trabajo y finalmente te vas a dormir cansado, te duermes y en el sueño lo resuelves. Cuando despiertas y dices, ahí está la solución. Le ha pasado a muchos científicos, inventores, le ha pasado a mucha gente. Tengo aquí varios casos. Tengo el caso de Friedrich August von Stradonitz, que soñó serpientes. Es un alemán, es un químico alemán. Él soñó unas serpientes que formaban un hexágono. Y cuando despierta, él andaba peleándose con la fórmula del hexágono, cómo representarla. ¿No se interrumpió? No. Él tenía el problema de que estaba tratando de representar el benceno. Y la solución era el sueño que tuvo. Soñó las serpientes formando un hexágono y dice, esa es la respuesta. Hace la representación química del benceno y dice, ahí está la respuesta. La encontró. También tenemos a Mendeleev, la famosa tabla de los elementos, la tabla periódica de los elementos que tuvimos todos que aprender en la secundaria. Fue una cuestión que él se le ocurrió acomodar los elementos de esa manera, sino que él tuvo un sueño y en ese sueño descubrió que esa era la solución, cómo acomodar los elementos en una tabla de tal manera que quedaran los metales, los gases, o sea, él resolvió eso. Fue en un sueño. Está el caso de Elías. Este Elías Howe me sorprende porque él soñó, ya lo habíamos contado en una ocasión, él estaba tratando de encontrar la manera de hacer una máquina de coser, una máquina que cosiera. Él había encontrado la forma de que la aguja entrara y saliera en la tela, pero no lograba resolver el problema de cómo le hago para que la aguja entre y a otra máquina me la agarra del otro lado y le meta el hilo. O sea, que cómo enhebrar el hilo, no resolvía su problema, ya tenía mucho tiempo sin resolverlo. Duerme y en el sueño sueña una tribu de salvajes que lo van a lancear y las lanzas tienen en la punta un agujero y despierta y dice, esa es la solución, poner el agujero del hilo en la punta de la aguja. Por eso las máquinas de coser tienen
tienen en la punta, donde entra el hilo, ¿no? O sea, lo resolvió con un sueño. Y así hay varios casos. Está el caso del que creó el alfabeto armenio. Él dice que soñó que un ángel se lo dictó. Y lo escribí. Y en la actualidad ese sigue siendo el alfabeto que se utiliza en Armenia, ¿no? Está Oleg Antoniov, que este es un ruso también que diseñó un avión, pero en la cola del avión es una cola media rara, ¿no? Que se llama, el avión se llama un Antey. Si lo quieren buscar en internet para que vean la forma de la cola, es diferente a la de cualquier otro avión. Eso lo soñó. No lo inventó, no lo creó, no fue trabajo del ingeniero, fue un sueño y ahí resolvió su problema. Lo mismo le pasa a la gente, está con su problema y no sabe qué hacer. Tiene un sueño y en el sueño están todos los símbolos para la solución. Está influenciado el sueño, ¿no? Así es, de tus problemas, de lo que te preocupa, ¿no? Tu cerebro lo resuelve y te presenta la solución mediante símbolos. Y esos símbolos dan la solución a tu problema. El chiste es entenderlos. Y a mí me ha tocado la solución que me da el sueño, lo aplico en mi vida y se resolvió mi caso. Hermano, no sé si tenga algo que ver cuando inició y estaba hablando acerca del sueño. El hecho de que también yo he escuchado que hay muchos casos de personas precisamente que son algunos como genios, que cada vez van perdiendo o necesitando dormir menos. No sé a qué se deba. O sea, yo recuerdo que he leído de Einstein, por ejemplo, que tanto, no sé, no pueden detener sus ideas o su cerebro trabaja de manera súper rápido. A mí me ha pasado que cuando estoy absorta en algo, no puedo dormir. O sea, o de repente despierto con ideas en la cabeza que me tengo que levantar a escribir, porque es en el momento, por ejemplo, para hacer un tema a veces a esa hora, es cuando estoy con no sé, como si me estuvieran dictando y tengo que pararme a escribir, o cuando algo me preocupa para resolver, para hacer. Y yo he leído en biografías de muchas personas, como los que menciona, gente que ha trascendido por descubrimientos, por ideas, por invenciones que ha realizado, y que esa glándula pineal que le llaman, como que son como receptores, no lo sé, pero yo he oído que muchas gentes que son inventores de algo tienen esas dificultades para poder dormir, o en los sueños es cuando les vienen esos chispazos en los que descubren o hacen cosas que a lo mejor es tanto lo que tienen en el pensamiento que no pueden, ¿no? Yo sufro a veces de insomnio, me pasa mucho esto, es recurrente por periodos de tiempo. Sí es pesado para mí porque pues me bota de repente la presión, o sea, sí es recurrente esto, pero no sé pues a qué se deba. No puedo parar las ideas, los pensamientos, o sea, de repente, y no son tanto preocupaciones, sino son ideas que están dando vueltas en la cabeza, y a veces, si yo lo entiendo así. Sí, lo que te pasa a ti me ha pasado también a mí. Yo creo que le ha pasado a mucha gente que es un poquito responsable cuando tiene algo que hacer y quiere entregar un buen trabajo, y entonces nos desvelamos y pasa la hora del sueño. Pasando la hora del sueño, el cerebro entra en otra etapa, ¿no? Entonces entramos en una especie como de crisis. Algo está pasando, porque ya deberíamos de estar dormidos y no estamos dormidos. Entonces tu cerebro se pone en estado de alerta máxima, y eso te permite seguir trabajando y seguir adelante con lo que estás haciendo, resolver problemas. En el caso de una persona que acaba de sufrir un accidente, o que supo que su familiar sufrió un accidente, se va y en ese momento no tiene nada de sueño, porque está tratando a las 3 de la mañana, a 4 de la mañana a resolver el problema, ¿no? Y no tiene sueño, se les va el sueño. Es lo mismo que nos pasa. Tenemos una alerta máxima, que es una forma como reacciona tu cuerpo, porque estamos en una crisis y tenemos que pasar y resolver este asunto. Entonces, desafortunadamente no hay una crisis, ni estamos en un peligro. Simplemente nos pasamos de la hora de dormir y trabajamos un poquito más. Vas a la cama, te acuestas
y tu cerebro quedó encendido, dices, ¿no? Es que sigo trabajando y sigo pensando, porque el cerebro piensa que está pasando algo difícil, ¿no? De ahí que se nos recomiende que tengamos que ser, ahora sí, disciplinados con nuestras horas de sueño. A la hora que te tienes que dormir, vete a dormir, para que no te pase eso, para que no tengas insomnio. Porque si lo haces varias veces, es cuando entonces viene el otro problema, como se ocurre ya muchas veces. Entonces tu cerebro ya no sabe en qué momento afectas tu reloj biológico, y ya no sabe en qué momento te vas a ir a la cama. Y entonces cuando te vas a acostar no puedes dormir, y cuando deberías de estar despierto te estás durmiendo, ¿no? Entonces es el problema de que afectaste tu reloj biológico. Dios nos hizo con ese instrumento que está por ahí en alguna parte de nuestro cuerpo, que se encarga precisamente de marcar los ritmos, a qué horas te debes de dormir, a qué horas te debes de despertar, a qué horas debes de comer, a qué horas todo. Como que es un relojito que va funcionando. Cuando lo afectas es cuando tienes esos tipos de problemas, y es bien difícil regresar a la normalidad después. Mucha gente empieza a tomar pastillas para dormir, empieza a tomar algún suplemento, o que la leche, que el tecito, tratando de regresar, y a veces no funciona nada, ¿no? No funciona porque es un problema que afectaste tu reloj biológico, y la única forma es volver otra vez a la rutina, hasta que vuelves a recuperar tu sueño. Una vez que lo recuperas, pues hay que cuidarlo, porque no, para que no te vuelva a pasar. Entonces, si es que ocurra una vez que te desveles, no es tan malo, pero que ya sea constante y continuo, sí afectas tu capacidad. Y nos pasa mucho a tu edad, a esa época entre la juventud y la madurez. Muy jóvenes. Pues porque nosotros ya de edad decimos, no, ahorita yo me voy a ir a dormir, y el trabajo, yo sé que no se va a acabar el mundo si no lo termino, yo me voy a dormir, y me voy a dormir, y me acuesto y me duermo. Y despierto, mejor prefiero levantarme un poquito más temprano para adelantar lo que tenía que hacer, y si no, pues ni modo, hasta ahí llegué. Esas son mis fuerzas, ¿no? Pero ya no nos preocupamos tanto. También un joven, como está empezando su vida y tiene la responsabilidad de cuidar su trabajo, de quedar bien con sus jefes, entonces él sí siente que si no lo entrega, para que el otro día luego la persona agarre y dice, qué bueno, aquí está, ¿no? Y tú te quedas, tanto trabajo que me costó y no me desvelé para que lo hagan nomás ahí, la avienten por ahí a un lado. Entonces te vas dando cuenta que en la vida no hay cosas que valgan la pena tanto como tu sueño. Tu sueño es más importante, tu tranquilidad. Ya quiero dormir, ya acabamos. No, hermano, está cansado. Sabes que me ganan a decir todo, pero bueno, como le dije al principio, pues son gente muy preparadas, y afortunadamente nos han permitido aprender cosas buenas y nuevas, tal vez para algunos que no sabíamos. Y dentro de lo que hemos aprendido escuchándolos, me doy cuenta de que cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos diferentes capacidades, diferentes responsabilidades, lo que nos lleva a que en este tema, que lo que es el sueño, algunos seamos más despreocupados y decimos ya es la hora de dormir, y La hora del sueño. y dice mi esposa, no, tú no te vas a dormir, tú te vas a morir, porque dice, te acabas de acostar, llego a hablarte y ya no me contestas nada. En menos de 5 minutos dice, ya está bien dormido. Le digo, pues bueno, uno que tiene la conciencia tranquila, ¿verdad? Pues, que no le debe nada a nadie, pues a dormir. Y puros sueños bonitos, además. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Y pues bueno, yo eso es de lo que me he dado cuenta y he aprendido. A lo mejor con el paso de los años lo había yo visto, y hoy aquí reunido con mis hermanos, pues lo estoy ratificando, ¿no? O sea, cada persona, hay diferentes circunstancias que las he vivido, todos lo que han comentado, pues también lo he vivido, porque ha habido momentos en mi vida de preocupaciones, como decía cada uno de mis hermanos, ¿no? Con los hijos, y son preocupaciones que no se quita uno. Yo y mis hijos ya están grandes, casados, pero no dejan de ser preocupación, y no deja uno, gracias a Dios, en su conocimiento de Él, pues a ponerlo siempre diario en las manos de Dios. Algo que siempre hemos recomendado, yo soy de los que les recomiendo a toda la gente con la que platico del Evangelio, la recomendación
de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque dentro de estas pláticas alguien mencionaba, hay gente que ya se las da de que es hasta intérprete de sueños y que tiene ese don, y si no lo dice de esa manera, a mí me tocó, yo lo viví, que llegaban algunos hermanos y hermanas, hermano, soñé tal cosa, y ya para todo diario eran sueños, y puros cuentos, la verdad es que eran puros cuentos, y entonces si no leemos la Biblia, nos dejamos llevar por esa corriente, y vamos a acabar siendo engañados además, que es lo peor. Deja que nos sugestionemos, ¿no? A lo mejor sí me sugestiono, pero si en un momento dado digo, a ver, momento, pues esto yo lo he leído y no puede ser así, la Escritura no puede contradecirse, y un sueño de Dios jamás va a ir en contra de lo que está escrito, no importa quién que lo haya dicho el gran pastor de la X iglesia, si va en contra de lo que está escrito, definitivamente no es de Dios. Pero ¿cómo vamos a saber eso si no leemos las Escrituras? Tenemos que estar siempre, ¿cómo decir esto? Muy alerta, muy preparado, pero aparte de preparado, así como muy en alerta, ¿no? A las vivas, de qué es lo que me está diciendo aquella persona. No voy a decir nombres, pero en una ocasión, hermanos, tuve que llegar, bueno, yo lo manejé así, le digo, a ver, bueno, tú que estás acá y tú que estás acá, díganme quién de ustedes dos me está engañando, porque tú me dices que Dios te dijo en un sueño esto, pero a él también Dios le dijo lo contrario. Entonces yo creo que uno de los dos me está engañando. No, hermano, y bueno, ya empezaron ahí a discutir entre, pues yo sí lo sentí, y bueno, a disculpas que realmente ya no tenían ni sentido. Entonces por eso yo creo que es importante que cada uno de nosotros, los que nos decimos cristianos, no dejemos de leer la palabra de Dios, porque esa es como que una arma muy especial que nos va a defender de este tipo de engaños, que el enemigo está súper listo para acomodar las cosas y engañarnos, y más a nosotros, que sabe que él quisiera que el sueño de nuestra hermana se cumpla, ¿no? Y que se quedó y ya no escuchó la trompeta, y o sí, no dijo que sí la escuchó, ¿verdad? Pero no pudo volar, no le salieron sus alitas. Entonces, pues todos, yo les sigo invitando, estudiemos la palabra de Dios con conciencia de qué es lo que dice, qué es lo que nos enseña. Alguien había comentado acerca de los sueños, que si es de Dios, nos van a traer paz. Y ahorita hemos oído que hay mensajes a través de los sueños en donde no es precisamente como de paz, ¿no? Y hablamos de José, que si se hubiera quedado callado no hubiera tenido problemas con su familia. Entonces, hay que saber entender las cosas, creo yo. Conclusión, hermano Aaron. Pues bueno, a modo de concluir lo que es el tema, yo les sugiero a la iglesia, a nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan, que es importante la lectura de la Biblia, sí, y es algo que nos debe de llenar, pero también la oración. Tenemos que siempre confiar en el Señor Jesucristo y poner todos nuestros problemas, todas nuestras aflicciones en manos de Él, porque en su texto dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si nosotros vivimos confiados en Él y ponemos en Él todo, no tenemos por qué estar teniendo pesadillas, no tenemos por qué tener pues esos sueños que nos pueden dejar hasta intranquilos con cuestiones de trabajo. Yo, para concluir, yo siempre todo lo que yo hago a manera de trabajo, de vida, de casa, siempre lo pongo a las manos de Dios, y ya he aprendido a confiar plenamente en Él, porque ya que sin Él, la verdad no sé nada. Escuchamos la conclusión de mi hermana Gladys. Bueno, pues para concluir yo les diría que no importa tal vez el sueño que nos despertemos creyendo en que ya no se mencionó, pero por ejemplo que si volamos, que si soñamos con agua y si está lodosa o cristalina significa tal cosa, el fuego, que si se nos cae un diente,
o cosas así, ¿no? Que a veces nos inquietan. Yo creo que hay dos escenarios. O Dios sabe en qué momento nos vamos a ir de esta tierra, nos vamos a morir todos, o participaremos de su venida y cuando estemos con Él. Yo creo que esa es la meta para todos. Entonces lo importante es estar bien con Dios, orando, leyendo la palabra, creciendo en el Señor, y recordemos que el Espíritu Santo es quien se mueve y nos guía y nos permite discernir cuando es la voz de Dios hablando a nuestra vida, ya sea en un sueño que tuvimos o a través de otro hermano. Y cuando sea, pues creo yo, no sé qué opinen ustedes, pero creo que también es algo bonito cuando Dios nos dice algo a través de algún hermano y sentimos que viene de parte de Él, y cuando no, bueno, pues también estemos orando y en las manos de Dios, y que Él en su infinita misericordia nos permita en victoria un día verle. Yo creo que ese es el fin último para todos, y el Señor tiene formas misteriosas de hablar, de moverse, y estemos atentos. La conclusión de mi hermano Rogelio. Bueno, el Señor dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Y yo creo que cuando hay un sueño de parte de Dios es para edificación, ¿sí? Tiene un propósito. El sueño que viene de Dios es un propósito. Y si Él tiene pensamientos de paz, quiere decir que es algo bueno para nosotros. Aunque nosotros pensemos que es algo malo o que nos afecta, pero es algo bueno. Al Señor lo que le importa es nuestra salvación. Entonces, Él ha puesto todos los medios para que seamos salvos, y si a través de un sueño nos habla, es porque Él quiere darnos el fin que esperamos. Hermanos, que Dios les bendiga. Espero que haya sido de provecho y de aprendizaje estas charlas. Son temas difíciles, hay gente especialista en lo secular, en este tipo de cosas y eso, y nosotros tratamos de hablar lo que la experiencia y el Señor nos han mostrado, así es que esperemos que hayan podido aprender algo junto con nosotros. Que Dios les bendiga, y si Dios quiere nos vemos el próximo miércoles. Bueno, Sarita Quintero, conclusión. Sí, pues la conclusión es, como dice la palabra del Señor: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aleluya. Y que estemos atentos. Muchas veces Dios nos advierte cosas a través de los sueños. A mí mi experiencia que les platicaba hace un rato fue que de esa manera me volví a regresar a sus caminos, pero también a veces nos advierte de algún mal que podemos tener muy cercano. Entonces hay que pedir al Señor siempre, hay que poner en sus manos todos los sueños que tengamos que nos alteren, ¿verdad? Que nos alerten, para que Él nos cubra con su sangre preciosa. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y primeramente Dios, la siguiente semana aquí estaremos y los esperamos. Manuel Escallado. Sí, hermanos, es un tema, no es muy sencillo de tratar, porque genera muchas aristas este tema, desde qué pasa cuando sueño esto, cuándo es de Dios, cuándo no es de Dios, etc. Yo quisiera resumir este asunto en 4 puntos. El primero, temor de Dios. Nunca dejemos de ser temerosos del Señor, nunca tomemos a la ligera un sueño, una palabra, algo que sintamos y que pensemos nosotros así que es de Dios. Nunca dejemos de ser temerosos del Señor, nunca perdamos ese temor, porque una vez que lo perdamos vamos a ser víctimas hasta del engaño de Satanás. Entonces el primer punto sería ese, hermanos, el temor de Dios. Mantengámonos en temor del Señor, no importa que el Señor nos haya hablado muchas veces, sigamos siendo temerosos, reverentes, esperando en Él. El siguiente, hermanos, es el conocimiento de la Biblia. Leamos mucho la palabra del Señor. Cuando conocemos la Biblia, cuando conocemos la doctrina, las sanas enseñanzas, vamos a poder discernir entre un sueño de Dios y uno que no viene de Él, porque conocemos la Escritura, y como dijo nuestro hermano Ricardo hace un momento, la Biblia y Dios nunca se van a contradecir, Dios nos va a dar un sueño que contradiga a su palabra. El tercero, la vida de oración. ¿Cómo queremos que Dios nos hable si nosotros no tenemos una comunión con Él? Si nosotros no estamos en esa conexión con Dios. Si bien es cierto, Dios le puede hablar a otras personas que no tengan nada que ver con Él, que no sean temerosos de Él, que adoren a dioses paganos, bueno, pero en su soberanía lo hace. Sin embargo, si nosotros queremos tener esa íntima comunión con Él, debemos de mantenernos en oración. Y el cuarto punto respecto a este asunto, la relación personal. Yo creo que esto de saber cuándo un sueño es de Dios, cuándo no es de Dios,
se puede saber cuando tenemos una relación personal con Dios. Cuando tú conoces a una persona una vez y vuelves a tratar con ella después, no sabes si es sincera, no sabes si te está engañando, no sabes si tiene malas intenciones o buenas intenciones, pero cuando tú tienes una relación personal con una persona, hasta con verla, hasta con ver una facción, una reacción, un movimiento corporal, sabes que te está tratando de decir algo. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, una relación personal con Él, aprendemos a detectar cuando Dios nos está hablando, ya sea a través de un sueño, a través de un pastor, a través de la escritura. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con Él y lo conocemos. Entonces, estos son los 4 puntos con los que yo resumo y cómo saber cuándo un sueño es de Dios y cuándo no. Tengan una relación personal con Él, lean la Biblia, oren, sean temerosos, búsquenlo todos los días, manténganse en esa conexión con Él, y entonces sí, cuando tengan un sueño vamos a aprender a discernir y a decir: esto definitivamente no es de Dios, estaba yo muy preocupado, lo soñé pues porque tengo que soñar algo y ya, o este sueño definitivamente sí es de Dios, Dios quiere decirme algo y voy a actuar en consecuencia de ese sueño. Así que, hermanos, pues que Dios los bendiga. Me dio mucho gusto compartir estos momentos con ustedes. Los esperamos la próxima semana en otras charlas doctrinales. La paz de Dios. Nos despedimos de todos. Le agradecemos también a nuestro hermano Carlos Peter, que sigue ahí atrás de la cámara. Dios te bendiga, hermano Carlos. También nuestra hermanita Esperanza, que muy amablemente nos ha recibido aquí en su hogar. Dios les bendiga, hermanos y hermanos. Nos esperamos dentro de 8 días. Nos volvemos a ver. Amén. Dios les bendiga. Dios. Dios les bendiga.